Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Qué gran bendición es la que hoy tenemos en esta noche de poder meditar en su palabra, a lo cual se le ha denominado este espacio de Espiricápsula, y permitamos que nuestro corazón, que nuestra vida esté abierta a recibir esta palabra que, como dice aquí, preparará nuestro camino a Jehová. Bendecimos a Dios por este espacio. Y para comenzar, hermanos, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que se le viene a la mente cuando escucha la palabra desierto? Y si quiere, usted ahí nos puede compartir su respuesta. Y vamos a ir reflexionando poco a poco en esta palabra, desierto. El desierto una fuente de inspiración para los autores bíblicos, y es un tema que particularmente es muy claro en varios términos, pero tiene un marco. En el concepto general los tenemos de desierto. El término quizá más empleado por la es midbar, conducir, y hablamos de la cuestión del. Y bueno, esta definición se utiliza para poder describir una región solitaria y no totalmente hablamos de una región estéril o que sea desprovista de vegetación o de agua, sino que se trata de una región de pastoreo, como nos lo indica el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 10. Y dice: por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Bueno, aquí vemos como un término para desierto, no se nos habla de una región solitaria o que esté desprovista, sino una región de pastoreo. Quizá en el texto bíblico que más nos acerca a nuestro concepto tradicional del desierto sea el de Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Le voy a invitar a que me siga con esta lectura, y dice de la siguiente manera: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Bueno, comúnmente este podría definirse como un concepto tradicional que nosotros tenemos sobre el desierto. Un desierto vasto y terrible, con serpientes, escorpiones, una región árida, carente de agua. Y es como lo describe el libro de Deuteronomio. Los habitantes de Palestina, hermanos, estaban acostumbrados a tener esta doble imagen de sus desiertos. Estos eran cambiantes, pero no perdían nunca su identidad. En una corta estación de lluvias, después del invierno, el desierto comúnmente se vestía con como completamente una imagen muy diferente a la que se tenía. Esto era que los arbustos pues reverdecían, donde la hierba crecía verde, como si fuera una alfombra así bonita, de flores, de muchos colores. Y esto pues hacía sonreír al desierto de alguna manera. Y los habitantes de Palestina estaban acostumbrados a ver esta doble imagen. Además, el desierto bíblico contaba con una fauna muy significativa. A pesar de que la mayoría o la mayor parte del año ofrecía un aspecto seco o quizás hasta poco acogedor,
nunca faltaban fuentes y pozos de agua para el alivio de las personas o los animales. Y esto lo vemos en Génesis 16, versículo 7, y dice: y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y también en Génesis 37, 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Bueno, aquí vemos que nunca faltaban fuentes o pozos, a pesar de que se habla de desierto. Por lo tanto, autores bíblicos siempre están abiertos a ver en cada aspecto la obra salvadora de Dios. Por eso aprovechan esta nueva imagen del desierto como un símbolo de esperanza. Les voy a dar algunos textos, o voy a estar citando algunos textos para reforzar lo que estoy comentando. Y en el libro del profeta Joel, en su capítulo 2, versículo 22, podemos ver esta porción en donde precisamente este autor al libro del profeta Joel, aprovecha esta imagen del desierto como un símbolo de esperanza. Y dice Joel 2:22: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Al igual que el Salmo número 65, versículo 12 y 13, que dice: destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún no cantan. En estos versículos hay un símbolo de esperanza, y es lo que los autores muchas veces van a aprovechar para ver la obra salvadora de nuestro Dios, en este caso en el desierto. Cuando Israel atraviesa el Jordán después de salir de Egipto hacia la tierra prometida, el decir adiós a su vida errante, en donde de nómada se convierte en un pueblo sedentario con un hogar fijo, Israel no debía olvidar su lugar de nacimiento. Y como pueblo de Dios, había nacido en el desierto. Allí el pueblo había adquirido una identidad mucho más fuerte que la de otros pueblos. Quiero preguntarle, ¿usted sabe identificar en dónde está su identidad? ¿Tenemos muy claro en dónde hemos adquirido nuestra identidad como pueblo de Dios? El pueblo de Israel no podía olvidar que en el desierto había recibido una elección gratuita por parte de Yahvé. Por eso los profetas considerarían la época del desierto como la edad de oro. Y esto lo vemos en Jeremías 2, versículos 2 al 3. Pero con el tiempo, hermanos, algunos detalles se iban a perder, como es normal. El pacto de la alianza en el Sinaí, por ejemplo, la actitud rebelde del pueblo, esto se iba a perder poco a poco con el tiempo. Pero también vemos aquí que la justicia misericordiosa de Yahvé sería un objeto de reflexión constante para Israel. ¿Qué hemos perdido en este tiempo como iglesia, hermanos? ¿Nos identificamos quizá con el pueblo de Israel? ¿Hemos perdido nuestro pacto con Dios? O quizá hemos perdido, en este caso, pues nuestra actitud ha sido una actitud de rebeldía. ¿Qué hemos perdido en este tiempo como iglesia, hermanos? Los profetas iban a condenar siempre la idolatría y la prevaricación, esto, pues la omisión de la palabra de Dios.
Y a Israel siempre lo iban a condenar con esto. Pero ningún profeta, hermanos, tenía expresiones tan vivas para poder pintar o para poder reflejar una infidelidad como el profeta Oseas lo hace en el capítulo 2, versículos 13 al 17, por si usted le pido que lo pueda leer. Oseas capítulo 2, versículos 13 al 17. Este profeta Oseas, hermanos, es el único que va a condenar siempre la idolatría y la prevaricación de Israel, y lo expresa de esta manera. Pero hoy quiero decirles, hermanos, que aunque la misericordia de Dios aparece siempre de una manera inagotable, será necesario que Israel vuelva a pasar por la experiencia del desierto y así disponerse a escuchar la voz del único que le puede salvar. Este es Dios. Y hoy estoy completamente seguro, mis hermanos, que como iglesia, como pueblo, estamos viviendo una experiencia de desierto porque necesitamos escuchar la voz del único que nos puede salvar. Pero ¿cómo ha sido nuestra experiencia, hermano? Quisiera comentarle que en el año de 1587 a.C., Jerusalén, cuando es destruida por Nabucodonosor y sus habitantes posteriormente son llevados al destierro, para el pueblo de Israel, el no tener templo, el estar sin altar, el no poder ofrecer sus sacrificios, a Babilonia la veían como un desierto peor, o estar en Babilonia era para ellos un desierto peor que el de la arena y el del sol abrasador. Allí junto a los ríos de Babilonia, en su meditación callada y sufrida en una tierra extranjera, debía nacer en ellos la idea de salvación. Esto iba a abarcar y hacer libres a más pueblos. Posteriormente, hermanos, al cabo de 50 años, el resto de Israel, cuando es puesto por libertad, el Señor mismo caminaría al frente con su pueblo para conducirlo a la nueva Jerusalén. Y esto lo vemos en Isaías 40, versículos 1 al 5. Después de que termina su tiempo de destierro, estas palabras las hacen suyas con miras a una motivación, y a partir del versículo 1, capítulo 40, dice de la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama en el desierto. Y si nosotros, hermanos, entendemos estas palabras, así comienza el evangelista en Marcos capítulo 1, versículo 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez más, vemos que la salvación se inicia en el desierto, hermanos. La liberación estaba a punto de pasar de la profecía a su cumplimiento. Ya no solamente se iba a quedar en lo hablado, en lo profético. Ahora en este evangelio de Marcos podemos ver que llega a un cumplimiento. Marcos capítulo 1, versículo 9. Los 40 días que Jesús
pasa haciendo penitencia en el desierto, nos recuerdan los 40 años de travesía de Israel por el desierto. Y en ambos casos, hermanos, el desierto serviría como un escenario que Dios había elegido para la prueba a lo que ambos estaban siendo sometidos. El autor del libro de Deuteronomio es claro a lo que respecta a Israel. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué ha pasado por nuestra mente en este tiempo? ¿Nos hemos sentido afligidos? ¿Podemos ver esta situación como prueba? Y en este versículo 2 del capítulo 8 nos deja otra enseñanza. Dios ha visto lo que realmente hay en nuestro corazón si realmente seguimos guardando o no sus mandamientos. En los evangelios se afirma, hermanos, que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y hago esta comparación del pueblo de Israel y también en comparación con la vivencia de Jesús, porque el desierto específicamente tiene un doble sentido que hace que estas dos partes se complementen. Al pueblo, como ya vimos, el desierto fue un lugar de elección. Y en Jesús, el desierto fue un lugar de purificación. Ambos, hermanos, constituyen una preparación inmediata a la tierra prometida que es para el pueblo, pero también la vivencia de Jesús en el desierto constituye una preparación inmediata para el reino de Dios. Lo más importante es recalcar que donde Israel sucumbió, Jesús triunfó. Y su triunfo fue nuestra liberación. Ahora nosotros, este símbolo de desierto toma una realidad diferente en Cristo. Superando Él toda prueba consumada con su muerte, nos ha abierto a nosotros las puertas de la verdadera tierra prometida, de la verdadera Nueva Jerusalén. Yo quiero invitarle, hermanos, a que en este tiempo no hagamos de estos desiertos lugares pesados, lugares desprovistos, lugares de carencias, de dificultades, de reclamos, de desánimo, de quejas o quizá de hasta comodidad, de decir, pues este desierto me gusta más. Hagamos de este desierto, hermanos, un lugar de provisión, un lugar agradable de preparación, en donde nuestra meditación vaya enfocada a lo que veíamos en Marcos 1. Voz que clama en el desierto. Y no perdamos esta imagen de desierto como un símbolo de esperanza en Jesús. Y no olvidemos que es en estos desiertos en donde podremos recordar nuestra identidad como pueblo de Dios, que está en un tiempo de preparación para lo que está por venir. Yo deseo, mis hermanos, que este tiempo siga siendo de mucha bendición, que el tiempo que seguimos en confinamiento lo podamos utilizar para no sucumbir, no quedarnos en esta parte, lo que veíamos de desierto, un lugar pesado, un lugar difícil, sino que hagamos de este tiempo, hermanos, un tiempo agradable en donde nuestra preparación vaya enfocada en meditar y que podamos clamar en este tiempo a Dios sin perder que este tiempo
también es un símbolo de esperanza en Jesús, sin perder nuestra identidad como hijos de Dios y siempre con miras a que lo que está por venir va a ser mucho mejor que lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Reciban un abrazo con mucho cariño. Paz a vos.